quiero comentar sobre lo que es vivir bajo la voluntad de Dios. Y yo creo que todo cristiano deberíamos de vivir bajo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere y desea. Y teniendo el conocimiento que tenemos, deberíamos nosotros de actuar como hijos de Dios, razoneando y viendo que vivamos una vida recta y justa, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y la vida del cristiano es difícil, es una vida que se requiere consagración, se requiere santificación, se requiere actuar como hijos de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 17, dice estas palabras: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y a veces como cristianos nos encontramos juzgando a la persona que vive en los vicios, la persona que está en adulterio, la persona que está en las drogas, que es un borracho, un ladrón. Y consideramos que eso es pecado, pero el pecado es también cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios como hijos de Dios y no hacemos lo que Dios nos dice. Cristo en una ocasión, hablando en el libro de Mateo capítulo 7, y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto lo podemos ver y considerar entonces, que lo que nosotros consideramos saber, si no lo estamos practicando y no lo estamos viviendo, estamos viviendo en una vida desordenada, y esto la Biblia lo considera como pecado. Conociendo el bien y no hacerlo es pecado. Es tiempo que dejemos nosotros de mirar las faltas, mirar las fallas de los demás, y para poder consagrar nuestra vida tenemos que vernos a nosotros mismos antes que a los demás. Cristo en una ocasión dice: ¿quién eres tú, hombre, que ves la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Quita primero la viga que está en tu propio ojo, y luego podrás ver bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. En el libro de Juan, el Señor nos habla y nos enseña como hijos de Dios cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, y poder considerarnos sumisos a lo que Dios quiere y no a lo que nosotros deseamos o queremos. En el Evangelio, no en el Evangelio, perdón, en una de las cartas que Juan escribe, en el capítulo 4, versículo 7, dice la palabra del Señor estas palabras: amados, amémonos unos a otros, porque Dios es amor. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así es de que este es uno de los requisitos, es un mandato que no es que si queremos o si la persona o el hermano se presta para amarlo. Dice que debemos de amar incondicionalmente. Es más, el Señor dice que debemos de amar aún a aquellos que nos aborrecen, a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que nos levantan falsos, a aquellos que nos tratan siempre de hacer el mal. Dice el Señor: a estos también debemos de amar, no solamente a los que nos hacen bien y que son dóciles y son fáciles de amar, porque esto lo hace cualquier persona. Si Dios nos amó a nosotros siendo aún pecadores y envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, así nosotros también debemos de actuar y de vivir. Cristo nos dio un buen ejemplo para amar. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar también a los hijos de Dios.
En el mismo capítulo de la epístola de Juan, en el capítulo 4, versículo 20, dice estas palabras. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esto es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, leí un versículo que no era perdón. Dice entonces aquí en el capítulo 4, versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros no hemos visto a Dios, ni tú ni yo hemos visto a Dios, pero sí hemos visto a nuestro hermano. Y si tú no amas a tu hermano en Cristo, la Biblia te considera como un mentiroso, me considera a mí como un mentiroso si yo no amo a mi hermano. Y esto es lo que concierne hacer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios. Hacer el bien. Si conocemos el bien y no lo hacemos, se nos considera como pecadores. Yo creo que como hermanos en Cristo, y hermano, yo te amonesto, tú que has tenido un rencor con tu hermano por lo que te haya hecho, haya sido una injusticia o haya sido por lo que haya sido, aun cuando lo haya hecho conscientemente o inconscientemente, esto no cabe ni es ninguna excusa. Dios nos enseña que debemos de amar y no solamente a nuestros hermanos en la fe como familia de Dios, sino también a aquellos que nos hacen mal, como acabo de decir hace unos momentos. Tenemos que actuar como Cristo actuó. Cristo se portó como Hijo de Dios, como Dios mismo, y nos amó a nosotros incondicionalmente y nos perdonó. A veces el cristiano le hacen algún mal, algún daño, lo lastiman y guarda ese rencor, guarda ese coraje, ese odio, que se convierte, un disgusto se puede convertir en odio cuando la persona no perdona. Y yo te digo a ti, mi querido hermano en Cristo Jesús, tienes que perdonar, no solamente para el bienestar de aquel que va a recibir el perdón de tu parte, sino para tu bienestar, porque el rencor te puede causar mucho daño, mucho perjuicio en tu vida física, en tu cuerpo físico. Es menester que nosotros sepamos perdonar, sepamos amar, y de esta manera vamos a estar sumisos a la voluntad de Dios, y no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha llamado a que vengamos y seamos semejantes a su Hijo Jesucristo, ya que es nuestro hermano mayor. Tenemos que vivir el ejemplo que Él nos dejó, de amar, de perdonar, de no guardar rencor. Cristo fue una persona que se burlaron de Él, le dijeron que era príncipe de los demonios, que por eso echaba fuera demonios. Y nosotros no podemos soportar ninguna de estas cosas. Cualquier cosita que nos dice, nos ofendemos y ya no le hablamos al hermano, lo ponemos en un lugar que no queremos ni hablar con él, ni cruzar palabras con él. Y a veces hasta nos salemos de la congregación donde está este hermano, en vez de perdonarle y en vez de enseñar a convivir con él, y nos vamos con ese disgusto que puede llegar a causar si no se resuelve el problema en un odio, en algo desastroso. Y yo creo que Dios
nos va a tomar en cuenta nuestro comportamiento si nos portamos en esa forma o esa manera. Tenemos que, por amor a Dios, amar a nuestros hermanos. Todos aquellos que han llegado a conocer a Cristo como Salvador personal son hermanos en la fe. Y tenemos que vernos como familia, tenemos que unirnos como familia y protegernos. Muchas veces en vez de amar, defamamos, defraudamos al hermano que nos hizo mal y lo divulgamos por todas partes, poniéndolo en mal. ¿Qué ejemplo estamos dando al mundo, a la gente incrédula, cuando nosotros nos comportamos de una manera semejante? Es tiempo que nosotros reconozcamos y entendamos que si queremos hacer la voluntad de Dios y no queremos que nos consideren y nos pongan en el nivel de pecadores, tenemos que hacer lo que conocemos que es el bien. Y esto es la voluntad de Dios. Espero que estas palabras te ayuden y te inspiren a considerar y hacer de ti una vida mejor que la que estás llevando por no actuar y por no saber perdonar y saber considerar a tu hermano. Todos fallamos, todos tenemos fallas, todos somos humanos y por eso debemos de considerarnos y perdonarnos unos a otros para que también Dios nos perdone. Y espero que estas palabras te ayuden. Que Dios te bendiga.